Bienvenidos a la masterclass de posicionamiento en inteligencia artificial. Vamos a ver un poco primero datos acerca de por qué es interesante posicionar tu empresa en la IA. Luego os voy a explicar un poquito cómo funciona para que entendáis luego las estrategias que vais a poder aplicar directamente en vuestra empresa, ¿vale? Así que vamos al lío. Os hago una pequeña introducción, ¿vale? Piénsalo por un momento. Cuando tus clientes potenciales tienen un problema complejo, hoy ya no buscan en Google para navegar por 10 enlaces, ¿vale? Es decir, lo que hacíamos antes de buscar en Google y extraer un listado de enlaces, ir investigando uno a uno, esto ya no lo hacemos. Lo que hacemos es preguntarle a ChatGPT, a Gemini o a la inteligencia que sea para que nos dé una única respuesta. Entonces, vamos a ver también cómo los hábitos de compra de los consumidores han ido cambiando durante los últimos meses y por qué las estrategias que se aplicaban antes ya no funcionan, ¿vale? Todo esto ha cambiado mucho porque la IA lo ha cambiado todo. Entonces, vamos al lío. ¿Qué es el GEO? El GEO es nada más y nada menos que el posicionamiento en inteligencia artificial, ¿vale? Es lo que era el SEO antes, pero aplicado a la IA. Entonces, por lo que hemos dicho, los usuarios ya no buscan en Google igual que hacíamos antes, sino que lo que hacemos es mantener una conversación con la IA. Antes poníamos 2, 3 palabras clave en el buscador y ahora le hacemos o le damos un texto mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un poco la diferencia, ¿no?, entre uno y otro. En Google lo que decíamos, tenemos un listado extenso de enlaces en los que comparar de manera manual y en el otro lado lo que tenemos pues es una conversación con ChatGPT en este caso, en el que ya directamente nos ofrece un único resultado que es el mejor, digamos, aunque luego por debajo nos dé algún otro que quizás secundario, ya nos recomienda un único producto en este caso, ¿vale? Este móvil. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que aunque Google a día de hoy siga siendo el buscador número uno, la IA se utiliza más como complemento a Google. De hecho, como veis aquí en este gráfico, a día de hoy tiene casi un 92% de cuota de mercado respecto al resto de buscadores con IA. ChatGPT sería la quinta página más utilizada en el mundo y Gemini estaría en la posición 16. Google vemos que sigue siendo el número uno. ¿Pero qué ocurre? Que pese a esta diferencia, el tráfico que llega a tu página web a través de alguna inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Cloud, convierte un 27% versus un 2,1%, que es lo que suele convertir, más o menos, depende del sector, respecto a lo que sería Google. Entonces, vemos que sí, que Google sigue siendo el líder, pero es que si te entra algún lead a través de ChatGPT, tienes una posibilidad brutal de que esa persona termine comprando tu producto o servicio, más que nada por lo que hemos visto hace un momento, porque ya directamente lo que hace es recomendarte un único producto o te recomienda el mejor producto, entonces tú ya no tienes la necesidad de comparar porque das por hecho que la IA lo ha hecho por ti. Aunque tu cliente no utilice ChatGPT y busca en Google, Google ya directamente le arroja a ir buscando en el buscador o en la vista generada por IA, que ya incluye me imagino que lo habréis visto, ¿no? Vosotros, si buscáis algo en Google, aparte de los 10 primeros resultados, ya en la parte de arriba nos pone, aquí lo veis, una vista creada con IA, en la que si le dais aquí a mostrar más, se os desplegará y podréis conversar con la IA igual que lo haríais con ChatGPT, con Gemini, con lo que sea. Entonces, el peligro de no estar en ChatGPT o en Gemini o en cualquier otro buscador con IA es que aunque tu marca no aparezca, la de tu competencia sí que lo va a hacer. Y aunque tu cliente no utilice estas inteligencias artificiales, puede terminar aquí muy fácilmente porque aun buscando en Google ya vemos que tendemos a darle a esta vista creada con IA. Os voy a poner un ejemplo para que veáis la importancia de estar posicionados en la IA. Os leo. Imagínate una persona que lleva 3 años comprando religiosamente tu marca de pienso para perro, ¿vale? Imaginaros que tenéis una empresa de venta de pienso. Su perro acaba de cumplir 7 años y una tarde abre ChatGPT para hacerle una pregunta rutinaria y fijaos que no tiene ningún tipo de intención de compra, simplemente le hace una pregunta inocente para buscar información.
Le pone: mi perro acaba de cumplir 7 años, pesa 15 kilos y come la gama premium de la marca X, la que sea, la vuestra. ¿Cuántos minutos al día debería pasearlo a esta edad para que se mantenga sano? Entonces, ChatGPT, vemos, ¿vale?, que le responde, aparte de resolver la duda que tenía esta persona, pues le da un consejo. Le da un consejo adicional que esta persona no había pedido, ¿vale? Le pone: para un perro de 7 años, unos 40 minutos de paseo suave es ideal. Sin embargo, ten en cuenta un detalle: como le estás dando la gama premium de la marca X, que no tiene suplementos articulares, tu perro podría empezar a sufrir de las rodillas. A esta edad, los veterinarios recomiendan que cambies a la marca Y, que porque incluye nutrientes para protegerlo. Entonces, esta persona solo quería saber cuánto tenía que caminar y la IA le acaba de dar un consejo que le ha generado un miedo que antes no tenía. Es decir, en 5 segundos de conversación ha roto la fidelidad que tenía con tu marca. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues que cancela la suscripción que tenía contigo y se va a la competencia. No has perdido este cliente porque esta persona buscará alternativas. O sea, lo que ha hecho tu competencia ha sido posicionarse para ser el líder en alimentación de perros para perros mayores. Entonces, directamente la IA ha recomendado a esta empresa y te ha desplazado. O sea, ya no eres competencia para esta empresa porque tú no estabas posicionado para ser líder en alimentación para perros mayores, ¿se entiende? Entonces es importante que veamos que hay que estar. Queramos o no, hay que estar, porque si no lo estás tú, lo está tu competencia y el cliente que tenías antes lo puedes perder muy fácilmente simplemente por mantener una conversación con la IA totalmente inocente. Bien, visto esto y vista la importancia que tiene el geo, vamos a ver cómo funciona la IA, ¿vale? Vamos a descubrir cómo hace para buscar información en Internet y ver qué criterios utiliza para dar los resultados que da. Entonces, sabiendo esto, pues luego podremos aplicar ciertas estrategias que os van a servir para tener más posibilidades para que la IA os mencione. Obviamente, estas estrategias no os van a asegurar al 100% que vayáis a posicionar, pero esto es un juego de posibilidades. Al final, a más cosas vayáis implementando, pues más posibilidades tendréis de que la IA os mencione. Esto es como el SEO igual, es exactamente lo mismo, es el mismo criterio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la IA no es ni una base de datos, simplemente es un predictor de palabras. Y lo que hace es deducir qué palabra tiene más sentido poner una después de la otra. Es igual que el autocompletar del WhatsApp, ¿vale? Como veis aquí en la foto. Es lo mismo, pero multiplicado por 1000. O sea, es el predictor de WhatsApp, pero con esteroides. Entonces, ¿cómo son capaces de dar respuesta a las preguntas que le hacemos? Bien, pues tienen dos maneras. La primera es porque esa información que tú le preguntas está en su base de conocimiento, o si no la tiene, la busca en Internet. En este caso, le hacemos una pregunta que, como ya tiene en su base de conocimientos, pues nos da la respuesta que sea. En este caso le preguntamos: ¿quién es Estopa? Y bueno, pues nos explica quiénes son. Pero si le preguntamos por información de la cual necesita recurrir a Internet, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el próximo concierto de Estopa? Pues esta información no la tiene en su base de datos porque es una información muy nueva. Entonces, ¿qué hace? Entra en Internet y arroja diferentes resultados de las búsquedas que haya hecho en Google o en Bing, que es otro de los buscadores a los que recurre para dar información. Entonces, cuando hace una búsqueda, vemos que aquí te pone las fuentes en las que ha entrado para sacar esta información. Entonces, las inteligencias artificiales han sido entrenadas con información hasta una fecha límite. Esta fecha se va actualizando cada cierto tiempo. Normalmente se actualiza cada vez que la IA pues, también sufre una actualización. Toda esta información que ya tiene en su red de conocimiento ya la tiene incorporada dentro de su base de datos y no necesita recurrir a Internet para dar respuesta a tu pregunta, ¿vale? Aquí tenemos más ejemplos. Son preguntas que, como son de interés general o información del pasado, pues ya la ha interiorizado y no necesita ir a buscar en Internet, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es el arte? ¿Cómo se hace la renta? Todas estas cosas no es como un precio de un producto que acabe de salir al mercado, ¿vale? Que quizá pues a lo mejor el producto salió ayer, pues obviamente esta información no la va a tener.
pero estas preguntas pues sí. Entonces, cuando busca en Internet, ¿de dónde saca la información? Por lo que hemos dicho, cuando tú le preguntas a la IA por algo reciente o muy específico, ¿vale? Por ejemplo, el precio de un móvil X que acaba de salir, pues tiene que buscar en Google y en Bing, ¿vale? Y de nuevo, aquí tenéis las fuentes a las cuales ha entrado, las páginas que ha visitado para poder dar respuesta a la pregunta. Entonces ahora vamos a ver el proceso que sigue la IA para poder elegir las fuentes de estas de aquí, ¿vale? Para poder elegir estas fuentes tiene que tener unos criterios de búsqueda. Y son los siguientes. Los voy a explicar primero por encima y luego vamos a entrar en detalle para que se entiendan más fácilmente. El primero es el query fan out, que no es más que descomponer en más subconsultas la pregunta que tú le has hecho, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Luego lo que hace es hacer una búsqueda externa, es decir, una búsqueda en Internet, en Google o en Bing. Y entonces recupera un listado de resultados. Luego lo que hace es seleccionar fragmentos que le interesan, ¿vale? Revisando las mejores webs que están posicionadas en esas búsquedas que ha hecho y seleccionando, como os digo, pues los fragmentos que considera más útiles. Estos fragmentos se les llama chunks. Es, bueno, la manera de, en el mundo del SEO o del GEO, pues la manera de referirnos a estos fragmentos, ¿vale? Porque tienen una estructura muy concreta que también veremos luego. Y por último, lo que hace es componer la respuesta. Con estos chunks que ha visto que son los más útiles, los junta y te estructura una respuesta que tiene sentido para la respuesta que tú le has hecho. Entonces, vamos con el primero, ¿vale? Vamos a ver un poco más en detalle. Query fan out. Imaginaros que vosotros le preguntáis a ChatGPT si es un buen momento para invertir en acciones de empresas de inteligencia artificial. Claro, aquí en este momento a la IA le falta contexto. Si ChatGPT busca en Google solo con la información que tú le has preguntado, le va a faltar contexto. Entonces necesita hacerle muchas más preguntas a Google y a Bing, necesita hacer muchas otras búsquedas para poder darte una respuesta que tenga sentido. Entonces, esta IA lo que haría sería coger este prompt que tú le has dado y meterlo en Google, pero es que además cogería, se inventaría un prompt como este de aquí, ¿no? Y también lo metería en Google. Y crearía otro prompt más, como este de aquí, y también. Y otro más. Y otro más. No sabemos exactamente qué cantidad de prompts puede llegar a generar, pero sabemos que son muchos. Luego Luego os enseñaré un truquito para que cuando hagáis una búsqueda en ChatGPT veáis el listado de prompts que ha hecho en la consulta que vosotros le habéis hecho, ¿vale? Ya os digo que depende en cada caso, depende de la pregunta que le hagáis, de lo compleja que sea, pues tendrá la necesidad de hacer muchas más búsquedas o menos búsquedas en Google o en Bing, ¿vale? ¿Se entiende esto? O sea, es como que solo con tu pregunta no te podría dar una respuesta válida, entonces tiene que hacer pues muchas más preguntas o más consultas a Google para recopilar toda la información que envuelve a ese sector y entonces darte una respuesta con contexto. Lo siguiente que hemos dicho que hacía era, cuando generaba estos prompts, era buscar en Internet. Entonces, cuando mete todos estos prompts en Google o en Bing, selecciona un número de URLs que no sabemos, ¿vale? Pueden ser 10, 20, 30, 50. Y entonces, sin llegar a entrar en estos enlaces, lo que hace es obtener 5 cosas. El título, la URL, la descripción, la fecha del post y, bueno, otra serie de datos. Ya os digo, selecciona, me invento, como en este ejemplo, pues 40 páginas, pero no llega a entrar en ellas. Simplemente ve la información que puede extraer por encima y entonces lo que hace es entrar en las URLs que le resultan más relevantes, revisar todo el contenido y descarta pues las páginas que considere y se queda con una serie de fragmentos, de chunks, que considera pues, que son más interesantes y que aportan más valor, ¿vale? Y luego hace un cribado más extenso de todos esos chunks o esos fragmentos que ha elegido, escoge uno o dos que serán los que utilice para poder dar respuesta a la pregunta que tú le has hecho. Entonces, en este caso, vemos que la pregunta de ¿cuánto vale Bitcoin a día de hoy? Pues se ha quedado con esta página y con esta página. Seguramente haya entrado o haya visto al principio pues 30,
40 páginas. De esas 30 a 40 ha leído los chunks de 20. Y de esos 20 pues se ha quedado con estos dos que vemos aquí. Entonces, ¿qué tiene en cuenta la IA a la hora de seleccionar nuestra web como respuesta? Porque claro, para hacer estos cribados tiene que seguir unos criterios. Y aquí os digo una cosa, y es que si no habéis hecho SEO en vuestra página web, el SEO de toda la vida, lo tenéis más difícil, ¿vale? Pero no es imposible, porque, ahora lo veremos, la IA o el GEO, el posicionamiento en IA, tiene unas reglas distintas. El GEO es un juego de autoridad. Y sí, aunque hayáis hecho SEO, ¿vale? Pues lo vais a tener mucho más fácil porque vuestra página web estará más arriba en los buscadores y cuando la IA busque algo en Google, pues es como si hacéis una búsqueda vosotros. Si entráis en Google y le hacéis una pregunta, los resultados que están más arriba serán pues probablemente los que vosotros cliquéis, ¿no? Pues a la IA le pasa igual. Bien, entonces, os pongo un ejemplo para que veáis la diferencia entre el SEO y el GEO, ¿vale? Ya os he dicho, el GEO es un juego de autoridad y podéis conseguir muchísimo simplemente si tenéis una buena autoridad en Internet, ¿vale? Vamos a verlo. Os voy a contar la historia de cómo un solo hombre hundió una empresa de casi 24 millones de dólares. Imagínate una empresa que está en la cima, ¿vale? En este caso es Codesmith. Es una empresa que se dedicaba a vender cursos de programación, pero no cursos de programación básicos, sino que realmente eran una referencia en Nueva York. O sea, imaginaros, para facturar 23 millones y medio de dólares, pues era una empresa muy, muy, muy grande. Era el líder, ¿vale? En este sector. Y luego tenemos aquí a este señor, que es Michael Novati, que era, pues, una empresa que tenía, bueno, era la competencia. Pero casualmente esta persona se hizo moderador del foro Reddit, ¿vale? En concreto del apartado de programación o de cursos de programación. Reddit, para el que no lo conozca, es uno de los foros más importantes del mundo, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos, en España también. ¿Qué pasó? Que durante 487 días, ¿vale? Durante más de un año, publicó casi un post negativo al día, ¿vale? En total 425, hablando de Codesmith. Como él era el moderador de ese hilo del foro, borraba todos los comentarios que defendían a esta empresa y promocionaba a los que lo criticaban. Entonces creó una realidad paralela donde Codesmith era una empresa que era un fraude. ¿Qué pasa? Que ChatGPT se hizo cómplice de Michael Novati sin quererlo. ¿Qué pasaba? Que la gente preguntaba en ChatGPT, ¿esta empresa, Codesmith, es una buena empresa? Claro, la IA lo que hacía era buscar opiniones de gente en Internet. Y precisamente Reddit es una de esas páginas o uno de esos foros que tiene como referencia. Luego veremos también que aparte de Reddit hay alguna más, pero es uno de los sitios a los que la IA acude normalmente para buscar opiniones de, bueno, de lo que sea, ¿no? Que veía tantos comentarios negativos que tomaba como verdad absoluta todos esos comentarios negativos que había puesto Michael Novati, ¿vale? Entonces, bueno, hubo un sabotaje brutal a esta empresa. ¿Y qué pasó? Consiguió, simplemente con esto, o sea, no hizo nada más, consiguió que perdiera el 80% de los ingresos que tenía la empresa. Redujeron a la mitad la plantilla y los ingresos se desplomaron por completo. Entonces, aquí lo veis, ¿no? Una empresa millonaria que fue puesta de rodillas no por un mal producto, sino por un algoritmo que fue completamente manipulado. De aquí sacamos una lección, y es que en la era de la inteligencia artificial, tu reputación no es lo que tú dices de ti mismo, sino lo que la IA encuentra en foros o en sitios donde se puedan dejar reseñas y que esto, a fin de cuentas, es manipulable, ¿vale? Que sepamos que hoy en día Reddit y otros foros son la fuente de la verdad para las inteligencias artificiales y esto es un arma que podemos usar a nuestro favor o se puede utilizar también en contra de ciertas empresas. Entonces, bueno, como ya os he dicho, el GEO es un juego de autoridad. Pero ya veis que al final el estar bien posicionados en Internet, el que la gente tenga buenas opiniones de nosotros, influye mucho en luego las respuestas que da la IA. Para ser una autoridad en Internet y que por lo tanto la IA nos recomiende, tenemos que tener en cuenta pues, los siguientes puntos. Tenemos que tener en cuenta, pues lo dicho, ¿no? Construir autoridad. Al igual que en el SEO, es un juego de autoridad a largo plazo.
Luego también tenemos que dominar la temática, ¿vale? Como la IA descompone las preguntas que le hacéis, las más complejas, en preguntas más pequeñas o en diferentes preguntas, como en el ejemplo que hemos visto antes, tenemos que tener contenido que cubra todos los ángulos de cualquier tema. Porque si yo a la IA le hago una pregunta X, la IA, aparte de vuestra pregunta, va a generar esta y esta. Si vosotros tocáis todo ese listado de preguntas que genera la IA a Google, pues os va a tener mucho más en cuenta. Luego tenemos que ser extremadamente concisos a la hora de dar la respuesta en nuestra página web. Si un usuario, a través de la IA, busca, por ejemplo, un precio, lo que tenemos que hacer es darle ese precio directamente. O sea, no sirve de nada redactar un artículo hiperextenso si la pregunta que tiene ese consumidor no se responde de manera rápida. Luego tenemos que aportar perspectivas únicas. Es decir, si hay varias webs que hablan exactamente de lo mismo, la IA solo va a elegir una de estas webs, ¿no? Tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Si nosotros incluimos experiencia real o aportamos datos que otras webs no tienen o opiniones, nosotros somos expertos en nuestra temática, si aportamos estas opiniones que seguramente otras páginas no incluyan, la IA pues nos tendrá en cuenta porque podremos diferenciarnos de todo ese listado de páginas que aportan un contenido genérico y más hoy en día teniendo en cuenta que muchas de las páginas se redactan con inteligencia artificial. Entonces al final nos encontramos en un bucle de páginas que son una copia detrás de otra y que no aportan nada nuevo. Pues con esto nosotros conseguimos diferenciarnos. Luego tenemos que tener contenido actualizado, ¿vale? Es muy importante que mantengamos al día nuestros precios y productos con la fecha actualizada. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque si le hacemos una pregunta a la IA que ya tiene en su base de conocimientos, no va a tener que recurrir a Internet para buscarla. Pero si le hacemos una pregunta sobre algo pues, de última hora o algún precio que a lo mejor puede fluctuar, algo que la IA necesite pues, buscar en Internet, pues va a recurrir primero a una página que esté actualizada, ¿no? Básicamente para no dar una información errónea al usuario. Imaginaros que entra en una página que ha sido actualizada hace 3 meses y te da el precio de un producto en una página de hace 3 meses. A lo mejor ese producto ya vale otra cosa. Esa página a lo mejor ya no está actualizada. ¿Creéis que la IA va a preferir entrar en esa página a una que actualizó su precio hace, no sé, antes de ayer? Pues no. Luego, tenemos que tener en cuenta la creación de contenido con esfuerzo, ¿vale? Con esfuerzo de verdad. Por lo que os acabo de decir. Si tú en tu página web la creas con la IA, le preguntas a ChatGPT que te genere un post para el servicio X para tener el contenido redactado en un segundo, pues al final vais a hacer uno más y no vais a aportar nada nuevo y la IA entonces no os va a tener en cuenta, ¿vale? Y el último punto, como ya os he dicho, es estar bien posicionados en Google o en Bing. Entonces, esto es muy importante, y ya os digo que si habéis hecho SEO vais a tenerlo mucho más fácil. Yo si queréis os dejo por abajo un pequeño formulario de contacto para que me escribáis si necesitáis ayuda, que seguramente si tenéis vuestra web posicionada y para ciertas búsquedas aparece en las primeras posiciones, pues la IA lo va a tener mucho, mucho más fácil para mencionaros a vosotros y no a la competencia. ¿De acuerdo? El SEO es una cosa que tenéis que haber trabajado durante estos años y si no lo habéis hecho, ya os digo que es importante que lo trabajéis a día de hoy, aparte de las diferentes estrategias de autoridad que se diferencian un poco del SEO tradicional, ¿vale? Tenéis que mezclar las dos cosas, porque como ya os digo, no es que os garantice, el hecho de hacer o aplicar una estrategia no os garantiza que la IA os vaya a mencionar, es un tema de posibilidades. Si hacéis estas estrategias que os voy a traer a continuación, pero es que aparte hacéis SEO, pues vais a tener muchísimas más posibilidades de que os mencione. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a ver las diferentes estrategias que podéis aplicar directamente en vuestra web sin haber hecho SEO, que os digo que es importante que lo hagáis. Y estas estrategias tienen que ver con diferentes temas. Uno es con la autoridad de nuestra web, otro es con el contenido que aplicamos en nuestra web y otra es estrategias más técnicas que quizá no las puede aplicar todo el mundo, pero que también son útiles. Vamos con la primera, ¿vale? Que es la autoridad.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser coherentes con lo que mostramos en Internet, no solo en nuestra página web, ¿vale? En redes sociales, en menciones en foros, en la ficha de Google, todo tiene que coincidir con lo que hay en la web. La falta de coherencia de datos, por ejemplo, el nombre, dirección, teléfono, descripciones, hace que la IA no pueda validar bien, pues en este caso, pues tu ubicación, tu nombre, la actividad que haces. Entonces, si tú no eres coherente con la información que das en todas tus plataformas, pues ¿para qué va la IA a jugársela, a recomendarte a ti cuando hay otro competidor que sí que lo tiene todo muy bien estructurado y que tiene el mismo tipo de información en todas en redes sociales, en la web, en foros, ¿vale? Entonces aquí os pongo pues 3 ejemplos para que lo entendáis un poco más. Imaginaros que en Instagram tenéis una pizzería en la que ponéis que sois pizzería en Barcelona, ¿vale? Pero en la página web aparece como trattoria italiana en Badalona. Entonces, claro, en Instagram habéis puesto que sois una pizzería en Barcelona, porque como está muy cerca de Badalona, pues así quizá pues, os podéis dar a conocer un poquito más. Sí, bueno, a lo mejor esto de cara al usuario pues, que os encuentra a través de Instagram tiene sentido, pero para la IA no. La IA lo que está viendo aquí son dos empresas distintas. Una es una pizzería en Barcelona y otra es una pizzería en Badalona. O son dos empresas distintas o es una misma empresa poco profesional. Otro ejemplo, ¿vale? Imaginaros que en Google Maps vuestro nombre es Pizzería Luigi. En Facebook, Luigi's Pizza y Pasta. Y en la web, Grupo Gastronómico Luigi. Al final, de nuevo, para el usuario puede ser lo mismo, pero para la IA son 3 empresas distintas. En vez de sumar toda la autoridad de todas estas páginas en una, la estáis dividiendo. Otro ejemplo sería pues el tema de la dirección. En la ficha de Google My Business tenéis que es la calle Mayor número 15 y aparece el teléfono de la antigua oficina. En la web, calle Mayor N15 bajo. En las reseñas de los clientes pone que está en la esquina de la calle Mayor. Ostras, si cada vez que la I entra en un sitio ve una dirección distinta, por mucho que sea muy parecida, para la IA no. Entonces, ¿para qué se la va a jugar? Son datos contradictorios. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la gestión de la reputación. Lo mismo que os he puesto en el ejemplo de Michael Novati, la IA revisa foros y puede hablar mal de ti o incluso no mencionarte si tienes mala reputación, ¿vale? A lo mejor no te tiene en cuenta directamente o sí si encuentra buenos comentarios sobre tu marca. Tener en cuenta que el 89% de las menciones que hace ChatGPT, Gemini o cualquier otra IA provienen de medios externos y foros, por lo que una reputación sólida pues es el mayor escudo que tenéis frente pues, a vuestra competencia o frente a malas opiniones que puedan dejaros por ahí. Un ejemplo para que podáis gestionar bien vuestra reputación pues sería el siguiente. Siguiendo con el ejemplo de la pizzería, podemos revisar y gestionar las siguientes plataformas. Entonces podemos ir a los comentarios de la ficha de Google, podemos gestionar los comentarios de plataformas externas como por ejemplo The Fork, TripAdvisor, ¿no? Al final son foros o plataformas donde los clientes pueden hablar de nuestra empresa sin necesidad de hablar directamente en nuestra página web. Pues al final, pues es como lo de Reddit. Es una plataforma en la que la gente deja ahí sus opiniones que pueden ser buenas o malas. Si esto lo gestionamos de manera positiva, pues sacaremos tajada. ¿Qué más? En guías de foros que hablen sobre restaurantes, en redes sociales. Tenemos un montón de sitios. Esto es un ejemplo que es válido para el tema de la pizzería, pero cada sector tiene sus páginas, sus foros, sus medios a los que podemos acudir, los que podemos revisar y a los que podemos, pues de alguna manera, tratar para tener la mejor reputación posible, ¿vale? Entonces ya os digo, cada tipo de negocio tiene unas plataformas determinadas que se tienen que controlar, no solo moderando el contenido negativo, sino promoviendo el positivo. Entonces, los foros que más visita la IA son Reddit y Quora. Dentro de estas plataformas podemos encontrar un hilo dorado, ¿vale? Al final es una conversación que ya existe en Reddit o en Quora y que las inteligencias artificiales han clasificado como un hilo de conversación con muchísima autoridad, ya que a lo mejor este hilo de conversación empezó hace muchísimo tiempo, hay muchísima gente participando, dando su opinión,
y durante meses o años la gente ha ido complementando, ha ido dando pues, su opinión, se ha convertido en algo muy, muy, muy extenso y por tanto ese hilo en concreto, la IA lo va a tener como, pues ya os digo, un hilo dorado. Recurren a este tipo de hilos para ver la opinión de la comunidad. ¿Qué pasa? Que la información que podemos encontrar en este tipo de páginas se puede manipular muy fácilmente y podemos utilizar esto en nuestro favor. O sea, en lugar de escribir simples mensajes comerciales de nuestra marca, tenemos que intervenir proporcionando respuestas que estén muy bien estructuradas y que tengan mucho contexto, ¿vale? Entonces, explicando pues casos de uso, sin enlazar forzosamente a productos que queramos promocionar. Al final, si entramos en un foro como hizo Michael Novati para hablar sobre un tema, para hablar sobre una empresa, sobre un producto, sobre un servicio, tiene que parecer que es algo natural. Si al final pensad que todos estos foros están moderados por una persona. Si hay gente que hace spam sobre un producto, estos moderadores van a borrar esos comentarios y entonces pues la IA pues, no os va a tener en cuenta. Tiene que parecer que es algo natural, pero si lo hacemos de manera correcta pueden traer muchísima publicidad a través de ChatGPT o a través de Gemini, a través de la plataforma que sea, porque podemos hackear, como hizo Michael Novati, al algoritmo, ¿vale? Esto es un truquito. Luego, el PR digital, o lo que serían las relaciones públicas digitales. Para ganar autoridad es importante aparecer en diferentes medios de comunicación, ¿vale? O sea, aparte de los foros, tenemos los medios de comunicación. Y tienen que ser específicos de nuestro sector, ¿vale? No sirve aparecer en páginas generalistas, ni hacer el típico link building que se hacía, todos estos años, ¿no? Que era lo típico de comprar enlaces. Eso a día de hoy ya no sirve. Y aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el sector de la cosmética, un medio con autoridad para hablar sobre Freshly Cosmetics, que es una empresa de cosmética, sería Vogue. ¿Por qué? Porque al final está todo relacionado con la moda, con el estilo de vida. Y si este medio de comunicación habla sobre esta empresa de cosmética, pues al final tiene sentido, porque al final está todo dentro del mismo mundo. ¿Qué pasa? Que si no encontramos páginas o medios de comunicación que sean afines a nuestro sector, pues hay portales de pago como Leolytics o Affinity Pro que te pueden poner en contacto con estos medios y te pueden ayudar a conseguir estos enlaces. Pero tenemos alternativas gratuitas, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora, que pues bueno, podemos empezar a ponerlos en práctica desde ya. Y aquí viene el segundo truquito. ¿Cómo saber qué medios de comunicación son relevantes para la inteligencia artificial en nuestro sector? Igual que en este caso, Vogue era un medio de comunicación importante para Freshly Cosmetics, pues para nuestro sector también podemos averiguar en qué página podemos posicionarnos o pedirles que creen un post hablando sobre nuestra marca y que la IA va a tener muy en cuenta porque ese medio lo considera una autoridad, ¿vale? Os voy a enseñar ahora un ejemplo. Entonces, nos venimos a ChatGPT y vamos a los ajustes, aquí abajo, configuración, y en personalización vamos abajo del todo, desplegamos avanzado y quitamos la búsqueda en internet, ¿vale? Con lo cual le vamos a guardar. Ahora, ChatGPT no tiene la capacidad de acudir a internet para averiguar pues, información. Entonces, le voy a preguntar, ¿qué sabes del jugador de fútbol Leo Messi? Como ChatGPT tiene en su base de conocimientos información acerca de Leo Messi, ¿vale? Vemos que nos da una respuesta muy, muy, muy extensa porque tiene o considera que esta persona es muy importante y por lo tanto la ha incluido dentro de su base de conocimiento. Si yo creo un nuevo chat y le pregunto otra cosa, me voy a inventar el nombre. Pepito Ricardo Villa. ¿Qué ha hecho? ¿Ves la diferencia? Nos ha dicho que no tiene información acerca de esta persona y, aunque la tuviera, si esta persona no fuera muy conocida, la respuesta sería muy, muy escueta. Puede darse el caso de que a lo mejor sí que identifique o tenga algún tipo de información en su base de conocimiento, pero como no la considera importante, no nos muestra el mismo texto o la misma cantidad de información que con Leo Messi. Esta es un poco la idea que tenéis que tener en cuenta
a la hora de buscar medios en vuestro sector. Si vosotros conocéis algún medio que es importante para vosotros, le hacéis esta pregunta, ¿vale? Desactiváis la búsqueda en Internet, le preguntáis acerca de ese medio y si en su base de conocimientos tiene información y os da una respuesta extendida, quiere decir que ese medio es importante, que tiene autoridad. Si por el contrario os muestra algo parecido a esto, entonces yo lo que haría sería directamente pasar de este medio de comunicación y buscar otro. Porque a lo mejor nosotros consideramos que es muy importante, pero lo que tiene que ser importante es que la IA lo reconozca. Y si vamos a hablar con este medio para hablarle, pues que nos pongan un post o que nos mencionen, normalmente esto cuesta dinero. Al final los medios de comunicación tienen que vivir de algo y habrá alguno que a lo mejor sí que os lo hace de manera gratuita, pero normalmente no. Normalmente estos enlaces van a golpe de billete y antes de invertir el dinero en una plataforma que no nos va a traer absolutamente ningún beneficio, tenemos que hacer esta comprobación. Bien, esto que hemos visto era si sabíamos algún medio de comunicación que fuera importante, a nuestro parecer, en nuestro sector. Pero ¿qué pasa si no conocemos ninguno? Pues bueno, tenemos también otro truquito que podemos aplicar, ¿vale? Y es muy sencillo. Entramos en ChatGPT y le hacemos una pregunta que tenga que ver con nuestro sector. Imaginaros que nos encargamos de vender bambas para ir a la montaña, ¿vale? Le preguntamos a ChatGPT algo relacionado con este tema y cuando nos lancen la respuesta, si vamos abajo del todo, hay una pequeña sección que pone fuentes. Si clicamos ahí se nos abrirá algo parecido a esto y aquí veremos los artículos que ChatGPT ha visitado, ¿vale? Para poder formular su respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos artículos que hay aquí pues son importantes para la IA, con lo cual sabemos que podemos ponernos en contacto con estos medios de comunicación para ver si podemos crear un artículo dentro de ellos, porque ya tenemos la certeza de que la IA los considera relevantes, ¿de acuerdo? Bien, hemos finalizado el apartado de autoridad, ahora vamos a ver cómo tenemos que estructurar el contenido para que las IAs nos tengan más en cuenta. Bien, tenemos que tener mucha profundidad temática, ¿vale? Es decir, a la IA no le sirve de nada una web que menciona 50 temas por encima. Cuando un usuario hace una pregunta compleja, el LLM o la IA busca al que sea o al que esté más especializado en eso, ¿vale? Si creamos una vertical, es decir, un hilo de servicios con contenido con muchísima profundidad, nos convertiremos en esa fuente de referencia que la IA utilizará para construir su respuesta. Os pongo aquí un ejemplo para que veáis la diferencia. Imaginaros que tenéis una web de jardinería y tenéis un servicio donde habláis por encima de la creación de jardines de bajo riego. Y ahora imaginaros otra web en la que tenéis un servicio de creación de jardines de bajo riego y que por debajo de esa categoría tenéis una subcategoría que habla de sustratos y otra categoría que habla de compatibilidad entre raíces y otra y otra. Y debajo de esa subcategoría tenemos otras subcategorías que hablan pues de esto y de esto y de esto. ¿Vale? Es como una especie de árbol, ¿no? Una especie de ramificación que cada vez va tocando temas mucho más específicos y mucho más en profundidad. Lo que hemos visto antes, cuando la IA, cuando le pasáis el prompt que queréis y aparte de ese prompt genera muchos otros, si tenemos un contenido muy profundo, tenemos más posibilidades de que esas preguntas que la IA genere de más se encuentren en nuestra página web. Entonces, ¿cómo saber qué contenido tengo que crear para que la IA me mencione? Para eso tenemos una extensión de Chrome en la que, ahora veremos, a la que podemos recurrir para saber exactamente qué post o qué artículos debemos crear en nuestra página para tener más posibilidades de que la IA nos mencione. Y cuando hagáis una consulta al ChatGPT, como imaginaros aquí, ¿no? Mejores restaurantes de Madrid para comer pescadito. Pues aquí os arroja esta respuesta, pero si activamos esta extensión de Chrome, podemos ver pues el listado de queries o el listado de otras preguntas que la IA ha generado
para preguntarle a Google aparte de la vuestra. ¿Se entiende? Es decir, la IA lo que ha hecho ha sido coger vuestra pregunta y todas estas de aquí y las ha metido en Google y las ha metido en Bing. Y con todo eso ha hecho el proceso que hemos visto antes para elaborar esa respuesta. Con lo cual, sería interesante si nos dedicamos, si tenemos un restaurante donde vendemos pescadito, pues tener un artículo que hable sobre esto. Y otro artículo que hable sobre esto, y sobre esto, y sobre esto. Y depende del sector en el que trabajemos, pues aquí habrá más o menos queries que la IA, o en este caso ChatGPT, habrá utilizado para estructurar su respuesta. ¿Vale? Aquí lo tenéis, listado de consultas que la IA ha realizado en Google. Bien. ¿Qué pasa? Si vamos aquí a Steps, esto es un listado de URLs que la IA ha visitado para estructurar su respuesta, con lo cual aquí tenemos un listado de páginas que nos puede servir no solo para ver qué tipo de contenido hacen, sino también para, en el caso de que sean medios de comunicación, tenerlos en cuenta para poder pedirles que nos creen artículos hablando de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos estructurar el contenido? ¿Vale? Tenemos que hacerlo en formato chunking, que ya lo hemos mencionado antes. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que responder a las dudas que tenga el usuario en un formato de pregunta-respuesta. No estamos hablando, vale, importante, de las típicas facts que tenemos al final de muchas páginas, que seguro que todos lo hemos visto, ¿vale? Que en la parte de abajo vemos 4 o 5 preguntas, normalmente en formato de acordeón, que se despliegan para, bueno, pues añadir un poco más de contexto e información a dudas que puede tener el usuario. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que en el propio texto donde hablamos de nuestro servicio tenga una estructura muy concreta, ¿vale? Y es la siguiente. Esta técnica consiste en formular la pregunta en un H2 o H3. Esto quiere decir un encabezado. Es decir, hacer la pregunta en un encabezado o subencabezado y dar la respuesta definitiva en los primeros 150 caracteres del siguiente párrafo. Aquí os pongo un ejemplo. ¿Cómo no estaría esto optimizado? Pues bien, si tenemos una empresa que es Logipro y queremos hablar de precios, pues no estaría optimizado si lo estructuramos de la siguiente manera. Título: nuestros precios competitivos. En Logipro creemos que el software de máxima calidad no debería estar fuera del alcance de las pymes. Tras años de investigación, hemos diseñado planes que se adaptan al crecimiento de nuestros clientes. Si estás buscando implementar nuestra solución, los costes comienzan en 250 euros al mes, lo que te garantiza acceso a todas lo que sea. Esto no estaría optimizado. ¿Cómo sí que lo estaría? Pues de la otra forma. ¿Cuánto cuesta la licencia mensual de Logipro en 2026? Pues ya la primera frase es donde damos respuesta a esta pregunta. La licencia mensual de Logipro tiene un coste inicial de 250 euros por usuario para el plan básico en 2026. Es que probablemente ya no necesitamos seguir leyendo, porque seguramente en esta primera frase ya hemos encontrado la respuesta que necesitamos. Entonces, en la versión optimizada, el encabezado coincide de forma casi exacta con las subconsultas que probablemente el fan-out que hace la IA, ¿vale? Es decir, esas consultas extras que genera la IA aparte de vuestro prompt, seguramente una de esas preguntas coincida con ese título, ¿no? Y el párrafo vemos que inicia inmediatamente con el dato que nuestro cliente está buscando. Entonces, al aislar la información de esta manera, ¿vale? En chunks, se genera un fragmento que la IA puede extraer directamente y citarlo a la hora de dar la respuesta sin tener miedo a equivocarse, ¿vale? En el ejemplo que no está optimizado, aquí la IA, pues bueno, si tiene que extraer la información de aquí, puede estar expuesta a tener que interpretar y estructurar los datos de una manera que se puede equivocar. Sin embargo, si saca esta frase tal cual está aquí, sabe 100% que no se equivoca, con lo cual, ¿a quién va a mencionar? ¿A esta opción de aquí o a esta de aquí? Pues obviamente a la que da la respuesta en la primera frase. ¿Qué más? Os doy un truquito, otro más, para averiguar qué contenido en formato pregunta-respuesta debemos incluir en nuestra web, ¿vale? Si seguimos con el ejemplo de la pizzería, lo que podemos hacer es extraer dudas y problemas recurrentes que hay en las reseñas de Google Maps, de Fork,
TripAdvisor, ¿vale? Las plataformas que nos toquen dependiendo del sector en el que estemos, tanto de nuestro negocio como los de la competencia, ojo, porque al final, si mucha gente se hace preguntas acerca de lo mismo, es importante que nosotros lo incluyamos en nuestra página, aunque sean preguntas que hacen en páginas o en perfiles de la competencia, ¿vale? Y tenemos que responder a esas preguntas de manera explícita. Por ejemplo, si analizamos las reseñas que hay en The Fork y vemos que hay muchas personas que preguntan sobre opciones sin gluten o sobre el aparcamiento, pues redactamos los chunks en nuestra web de la siguiente forma. Pregunta: ¿el restaurante dispone de opciones para celíacos? Respuesta: sí, ofrecemos una carta certificada 100% sin gluten. Pregunta-respuesta muy concisa, ¿vale? No hemos añadido información de más, hemos añadido una información que la IA podrá extraer de ahí directamente sin miedo a equivocarse. Lo mismo con el aparcamiento. ¿El restaurante dispone de parking cercano en Badalona? Sí, disponemos de un acuerdo gratuito de 2 horas con el parking Marina a 50 metros del local. Pues lo mismo. La IA rastreará esta solución que es hiperespecífica y te recomendará inmediatamente cuando un usuario le pregunte pues, a Gemini o a ChatGPT. ¿Por qué? Porque no va a tener miedo a equivocarse. ¿Qué más? Lo que tenemos que ofrecer son datos únicos, ¿vale? Es muy importante que para destacar en las respuestas de la inteligencia artificial publiquemos información propia y de primera mano que no exista en ninguna otra parte de Internet. Entonces, al generar un contenido que está basado en nuestros propios datos, ya sean por encuestas, por métricas que tenemos internas, estudios de mercado, lo que estamos haciendo es darle a la IA un material único que no va a poder encontrar en ningún otro sitio de Internet. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que gestionamos una red de talleres mecánicos. Y entonces, en lugar de publicar un artículo genérico sobre el mantenimiento del coche, ¿vale? Que sería algo que pues, todos los competidores pues, podrían tener en su página, publicamos un informe que se titula Las 3 averías más frecuentes en coches híbridos durante la ola de calor en España. Análisis interno basado en 8.500 reparaciones reales en 2026. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque cuando un usuario le pregunta a la IA algo como, por ejemplo, ¿qué se le suele romper a un coche híbrido en verano en España?, la IA va a rastrear Internet buscando datos muy concretos. Y al encontrar este estudio, pues tendrá que mencionar mi taller como la fuente oficial, ya que estos datos son muy exactos y pues es de una muestra de 8.500 coches que no se puede encontrar en la página web de ninguna otra marca, porque es un estudio que hemos hecho nosotros. Y la respuesta que damos en ese estudio la hemos redactado nosotros. ¿Vale? ¿Entendéis que es un contenido único? Este contenido no lo puede generar ninguna IA y si la genera la va a tener que copiar de nuestra página web. Pero ¿qué pasa? Que si la copia, nosotros ya estamos posicionados por delante, ¿vale? O sea, siempre vamos a ir un paso por delante si nos adelantamos y priorizamos datos que solo tenemos nosotros o que podemos extraer nosotros frente a contenido genérico. ¿Qué más? Fechas de publicación actuales. Os lo he comentado antes. La IA tiene un límite en su conocimiento, ¿vale? Las IAs se entrenan con ciertos datos hasta una fecha concreta. Y todo lo que ocurre después de esa fecha lo desconocen por completo. Entonces, ¿qué pasa? Que para responder sobre novedades, la IA está obligada a conectarse a Internet. Entonces, si tú publicas contenido nuevo, pues serás la fuente que citen para rellenar pues, esa falta de conocimiento que tienen en su base de conocimiento. Otro punto importante, y es el evitar la obsolescencia. Si un usuario le pregunta a la IA sobre el estado actual de algo, ¿vale? Ya sea pues de normativas o de precios de algún producto, de tendencias, como es un contenido que tiene que estar al día, la IA va a filtrar y descartar automáticamente páginas que tengan fechas de publicaciones antiguas por tener ese miedo a dar respuestas incorrectas. No es lo mismo, imaginaros, un precio de un producto que se ha actualizado hace una semana versus el precio de un producto que se ha actualizado hace 2 meses. Quizá el de hace 2 meses es incorrecto, entonces va a priorizar siempre el que tenga la fecha de publicación más actual. Y por último, para una inteligencia artificial, una web con un contenido reciente es un sinónimo de que el negocio está activo y que por lo tanto es una fuente fiable. Por el contrario, una página que está abandonada o
o es 100% estática, aunque la empresa siga funcionando y sea la empresa que da el mejor servicio del mundo, de cara a la IA, esta página o esta empresa puede estar de alguna manera abandonada y pierde valor como referencia, por lo tanto, dejará de tenerla en cuenta a la hora de citarla. Vale, ahora os voy a explicar cómo tenéis que redactar los contenidos para que la IA pueda teneros en cuenta y que tengáis más posibilidades de que os cite. Tened en cuenta que la IA es capaz de obtener información sobre cualquier cosa prácticamente al instante. Pero lo único que no puede obtener es tu experiencia. Entonces, si queréis redactar un artículo con ChatGPT o con cualquier otra IA, porque al final la IA tiene mucha información que nos puede ser útil, tenemos que combinar dos cosas. Lo primero, preguntarle a ChatGPT, en este caso, sobre lo que sea. Por ejemplo, tengo una agencia inmobiliaria y quiero crear contenido en mi web hablando de barrios de Valencia que están en auge. Crea el contenido para dicho servicio. La IA, cuando le preguntemos esto, nos generará un texto X que apartaremos a un lado y crearemos una nueva conversación en la que haremos lo siguiente. Le diremos, ahora fusiona ese contenido que has creado con mi experiencia personal, que te cuento en un audio. Tenéis aquí el botoncito para grabar un audio y como sois expertos en vuestro sector, lo único que tenéis que hacer es, un audio de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que sea necesario para que vosotros podáis ofrecer experiencia sobre lo que estáis vendiendo, y lo que conseguimos con esto es fusionar las dos cosas. Fusionar por un lado el contenido que sabemos que es verídico porque ChatGPT o la IA que sea lo tiene en su base de conocimiento, y por otro lado la experiencia que solo podéis aportar vosotros. El resultado es un contenido que mezcla las dos cosas y que por lo tanto se vuelve único. Entonces, una vez que la IA nos haya generado ese contenido mezclado, tenemos que estructurar ese contenido correctamente utilizando una buena estructura de cara al SEO o al GEO en este caso, ¿vale? Que si no tenéis conocimiento, ya os digo, me escribís aquí abajo y yo os intento echar un cable. Bien, ahora vamos con el apartado técnico. Sí que hay muchas cosas a nivel técnico que hay que tener en cuenta y que tienen que ser gestionadas por un GEO, porque al final no todo el mundo va a tener capacidad para hacerlo. Y una de esas cosas son los datos estructurados. Os lo menciono simplemente para que sepáis que existe, porque son realmente importantes. Y si en algún momento trabajáis con alguien que os pueda aplicar estas cosas, es uno de esos detalles que debería priorizar, ¿vale? Este fragmento de texto es un código que está oculto y que los rastreadores como Google o las IAs leen antes de ver el contenido que hay en la web, ¿vale? Lo que hacen es darle pistas sobre lo que van a encontrar y por lo tanto hacen que entiendan mejor el contenido y que tengan luego más posibilidades de que te citen. Entonces, en la fase de búsqueda de información que hacen las IAs, sabemos que revisan muchas URLs, ¿vale? Lo hemos visto antes, que revisaban como 30, 40, 50 URLs y recopilaban muchos datos como el nombre, la fecha, la descripción, antes ni siquiera de entrar en vuestra página. Pero es que además son capaces de leer estos datos estructurados que tenemos que proporcionárselos específicamente, ¿vale? Porque esto es un trabajo que tiene que hacer un SEO, y lo que hacemos es darle muchísima más información de antemano y que por lo tanto vuestra web destaque frente a otras páginas que no tengan este contenido o que lo tengan pero que no esté lo suficientemente actualizado. Ya os digo, este fragmento de texto puede ser muchísimo más extenso y depende de lo optimizado que tengas esto, pues ya os digo, proporcionaréis más o menos información. Dicho esto, sí que hay algo que podemos averiguar a nivel técnico sin tener conocimiento técnico, ¿vale? Y es muchísimo más importante de lo que parece. Vamos a ver dos formas para saber si nuestra web es visible para la IA. Esto, aunque parezca una tontería, hay muchas páginas web que bloquean sin saberlo a los robots, que son... Las IAs tienen como unos rastreadores, ¿no? Que son los que se meten en las páginas para sacar la información. Pues hay muchas páginas que bloquean a estos robots. Y a lo mejor tu web sí que está posicionada en Google y los robots de Google o de Bing
o de los buscadores tradicionales sí que son capaces de entrar en vuestra página y sacar la información, pero a lo mejor las IAs no. Entonces, os dejo dos enlaces, ¿vale? Uno es Dejan y otro es Dentsu. Podéis acceder directamente desde estos enlaces de aquí. Simplemente introducís vuestra URL y os dirá si vuestra página es compatible con los buscadores de inteligencia artificial. Dato extra, pese a que los robots de las IAs pueden entrar en nuestra página web, si tenéis esto habilitado y no los estáis bloqueando, hay páginas que están hechas con JavaScript que podrían no ser leídas, ¿vale? El contenido con JavaScript es muy interactivo y estos robots pues no tienen la capacidad de interactuar con nuestra página web, ¿vale? El robot de Google sí que puede, porque a nivel, bueno, Google ya lleva muchísimos años, bueno, Google y Bing y los buscadores tradicionales llevan muchos años ya funcionando y rastreando webs, y esto sí que lo tienen optimizado, ¿vale? Pero las IAs no. Entonces, si tenías alguna web creada con esta tecnología, o parcialmente, que sepáis que es probable que la IA se esté perdiendo parte de vuestro contenido. Bien, ya hemos terminado, ¿vale? Vamos a ver ahora 9 conclusiones que son importantes, ¿no? Como para resumir un poquito toda esta información, que sé que es un poco densa, pero bueno, siempre podéis ir un poquito atrás y ver esos truquitos que os he ido dejando por ahí, que si los aplicáis todos y que son muy sencillos de aplicar, pues bueno, seguro que conseguís resultados. Bien, lo primero, hemos dicho crear un contenido que sea útil y con datos reales. La IA ignora los artículos de relleno, prefiere guías completas con números exactos y con ejemplos que se puedan demostrar. También tenemos que actualizar el contenido de verdad. No cambiéis simplemente la fecha del artículo porque la IA esto lo detecta. ¿Vale? Hay que aportar información nueva o la IA se dará cuenta y te ignorará. ¿Qué más? Tenemos que conseguir que hablen de nuestra marca. No se trata solo de conseguir enlaces hacia nuestra web, sino que necesitamos reseñas, opiniones y apariciones en otros foros o medios de comunicación que son fundamentales para que la IA nos tenga en cuenta. Acordaros del ejemplo que os he puesto con Michael Novati, que simplemente hablando de una empresa en Reddit consiguió pues hundirla. Cuarto punto, vigilar lo que dice la IA sobre nosotros. Podemos hacer una prueba, ¿vale? Le preguntamos a ChatGPT o a Gemini que hable sobre nuestra marca. Si dice algo que es incorrecto o que se inventa datos, tenemos un problema de reputación que tenemos que corregir. Tened en cuenta que cuando nos dé información acerca de nuestra marca, podemos acudir al apartado de fuentes para ver de dónde ha sacado esa información y ponernos en contacto con esas páginas o con esos medios o esos foros de los cuales haya sacado la información para intentar enmendar un poquito o corregir esa información que hay en Internet hablando sobre nosotros. Luego, tenemos que huir del contenido de mala calidad. Publicar muchos artículos malos para rellenar o intentar engañar al sistema solo va a destruir la confianza que la IA tiene sobre nosotros. Lo que os he dicho antes, contenido muy profundo y de muy buena calidad. ¿Qué más? Sexto punto. El SEO de siempre sigue siendo la base. Si Google no te encuentra de forma natural, a la IA también le va a costar, ¿vale? Sin SEO no hay IA. O sí que la hay, pero es un poco más difícil. Os dejo mi mail. Escribidme si necesitáis que os eche un cable con esto, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, lo que sea, me escribís y yo veo a ver cómo os puedo ayudar sin ningún tipo de problema. Séptimo punto. Tenemos que hacernos ver por todos lados, ¿vale? La IA se mete en todo Internet para sacar información. Tenemos que estar en YouTube, en LinkedIn, en Reddit, en foros, en redes sociales, en cualquier sitio, ¿vale? Si a más sitios aparezcamos, pues la IA nos considerará más relevantes y por lo tanto nos citará más o tendremos más posibilidades. Luego, tenemos que responder a preguntas que sean reales. La gente ya no es como en Google que pone 2 o 3 palabras claves, no, la gente le habla a la IA de manera natural, como si hablaras con un colega. Por lo tanto, tenemos que organizar nuestro contenido respondiendo directamente a esas dudas como si tú estuvieras en esa misma conversación. Y por último, noveno punto,
tienes que demostrar que eres un experto en tu sector. Entonces, para no inventarse las respuestas, la IA busca fuentes de confianza. Por lo tanto, si dejas claro quién escribe tus artículos, muestras su experiencia, pones enlaces a sitios oficiales y se ve realmente que en tu sector tú eres una fuente de autoridad, pues la IA va a tener menos dudas a la hora de publicar sus respuestas si tú no le haces dudar. Y bien, esto es todo. Espero que os haya servido, que os haya sido útil. Sé que es un contenido que es muy denso. De nuevo, os invito a revisar esos truquitos que os he dejado, porque yo os digo que si aplicáis esto, seguro que vais a poder ganar mucho tráfico con las menciones de IA. Y si no, pues lo dicho, me escribís, aquí tenéis mi web, mi mail, cualquier duda que tengáis acerca de esto, si necesitáis cualquier ayuda con el tema del SEO, con el tema del GEO, pues estaré encantado de ayudaros. Y nada más, nos vemos por YouTube o en otra masterclass, o me escribís y hablamos de lo que sea, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima.